En la mesa de honor tenemos al señor Nelson Oswaldo Chupi Mejía, gobernador regional de Lima, al señor José Gallardo Hu, ministro de Transportes y Comunicaciones, y al señor Wilder Ruiz, congresista de la República. Una preocupación, ¿para cuándo tienen gestionado el tema referente a la carretera de Canta y el otro es la carretera hacia Cajatambo? En Cajatambo ocurren muchos accidentes, a sabiendas que la víspera se ha reunido el presidente con el primer ministro y donde se está solicitando inclusive dinero para algunas cuentas, ¿no? Principalmente dos temas, Cajatambo y Canta. Bueno, buenas tardes, señores periodistas. Bueno, yo quiero empezar también diciéndoles disculpamos por la demora. En realidad la reunión ha durado hasta hace unos minutos. Respecto a las carreteras que mencionan, en el caso de la carretera del corredor Proyecto Perú que va por Cajatambo y termina en Barranca, esto es una carretera que sale a licitación en el mes de julio, ¿no? Después de 2 años donde se han hecho los estudios, eso está en una fase final y está preparándose para lanzarse el concurso, la licitación, ¿no? Entonces, en julio empezaríamos la licitación, necesitaríamos unos 3 meses para dar la buena pro, por lo tanto, en un horizonte de tiempo no largo, esta carretera ya va a ser una realidad, ¿no? Es una carretera con especificaciones de tener un carril de ida, un carril de regreso. Es una carretera con asfalto simple, es un corredor largo que va a permitir articular, digamos, varios pueblos en todo ese corredor. Hemos mencionado también que en el trabajo hecho con el gobierno regional de Ancash, ese corredor va a ser usado para hacer también uno de los puntos de salida de una carretera similar que va a ir por la ciudad de Ocros. De tal manera que estas dos carreteras, una que pasando por Ocros llega al callejón de Guayras, ¿no? y la que va, digamos, desde Ollón, pasando por Cajatambo hacia Barranca, lo que hemos visto es que la situación de la conectividad vial en la parte más norte de la región de Lima va a cambiar de manera positiva y dando un gran salto. Respecto a la carretera de Lima-Canta, Canta-Guayay, ¿no? Es un corredor que está pensado para yo entro con 2 lógicas. Primero, con una lógica exportadora tradicional, típica, es pensar que la producción de Pasco tiene que tener una salida al puerto del Callao. Pero en el gobierno, en una lógica de diversificación productiva, también pensamos en la lógica, digamos, opuesta en el sentido. Nosotros creemos que el gran mercado de Lima va a tener un impacto enorme en todo el corredor de Canta por tratarse de una de las zonas con mejor clima y más hermosas que hay. Entonces, todo ese corredor va a ser una zona cultural, de entretenimiento, ¿no? Y que hoy día no existe como tal porque no tiene la infraestructura. Pero teniendo la carretera, los estándares que se han programado, vamos a tener allí mucha actividad económica. Así que esa es un poco la lógica. ¿Cómo estamos avanzando con las obras? La carretera en el tramo que va de Caraballo, en Lima, a Canta, está avanzada en un 78%. Estamos yendo muy agresivamente a resolver las últimas etapas de esa carretera que tiene problemas de expropiaciones y que tiene problemas de restos históricos. Hemos estado la semana pasada con la ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, para que precisamente vea ella, digamos, directamente la naturaleza de los problemas, y estas visitas han sido muy positivas. Entonces, nuestro plan es resolver esas expropiaciones, ¿no? Y terminar el tramo Lima-Canta. Estamos ya inclusive en la fase en que con los alcaldes y representantes de las comunidades estamos viendo obras adicionales que se tienen que hacer, digamos, en ese corredor, ¿no? En lo que es Canta-Guayay, esto es una carretera que ya también se licitó, salió a licitación, pero se dio la buena pro el año 2014. Este año vamos a tener mucha obra allí, mucho más que en el primer trimestre. La razón por la que en el primer trimestre
no hemos tenido tanta obra es por el tema de las lluvias, ¿no? Pero ya en el segundo, tercer y cuarto trimestre vamos a tener un buen ritmo para también terminar esta segunda parte de esa. Señor Ministro, disculpe, ya quiero en la venta, el Capitolado Canal 36. Quería saber su opinión acerca de los monopolios que hay del transporte interprovincial, casos particulares que sucede de Huaral hasta la ciudad de Lima. Y lo otro, disculpe que le rompa el protocolo, es el tema de los rompemuelles que están pidiendo, sobre todo en la zona de Vega, que conecta con Barranca. Hay muchos accidentes, en innumerables ocasiones los vecinos han tomado las vías pidiendo pues que se tome cartas en el asunto. A ver, en el tema de transporte siempre hay que distinguir lo que es la infraestructura y del servicio que se monta sobre la infraestructura. Nosotros tenemos naturalmente la visión siempre de que la infraestructura va a servir para que se den servicios. Como ustedes saben, en la parte del servicio de transporte tenemos una economía de mercado, ¿no?, que está, digamos, operando. El número de jugadores naturalmente va a responder a las características de la organización industrial. Lo que nosotros tenemos que ver, más allá de si hay 2, 3, 5 operadores, es de que el desempeño de la industria sea el adecuado. En esa línea, ¿no?, una característica del servicio importante es la seguridad. Y eso nos lleva a la segunda pregunta que hizo. La carretera que va de Huacho a Pativilca, la doble calzada, naturalmente es la mejor manera de tener una vía segura. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la problemática que ha habido con esta carretera? Esta carretera se diseñó antes del año 99. De hecho, es la concesión más antigua que tenemos. Entonces, para solucionar esa nueva problemática, digamos, había que hacer modificaciones en el proyecto, ampliarlo, mejorarlo. Población de la región del norte de Lima ha estado yendo al ministerio a explicar el problema. Creemos que esa es la manera de resolverlo. Entiendo que también ha habido actos como el que usted menciona. Esa no es la manera. La manera es ir y decir, mira, necesito este intercambio vial. Cuando se diseñó habían 20 casas, hoy día hay 500. Bueno, un conjunto de 39 de estas obras han sido agrupadas en lo que llamamos un paquete de obras complementarias para la red vial número 5. Estas obras ascienden a 150 millones de soles. Nosotros estamos añadiendo, digamos, este paquete, nos falta hacer la última parte del trabajo, que es que el SNIP global pase en el MEF, pero de ser, digamos, esto, de pasar este SNIP, rápidamente incorporamos esos 150 millones a los más de 260 que se vienen ya invirtiendo en la doble calzada entre Huacho y Pativilca. Entonces yo creo que de esta manera vamos a sacar todos los rompemuelles, la población va a tener maneras seguras de cruzar, y lo que sí hay que tener digamos, en la mente es, una vez que aparezca la doble calzada, va a haber también más desarrollo, más crecimiento, y la tentación de la población de en zonas que hoy día no están pobladas, poblarlas y cruzarlas, ¿no? Lo cual va a generar nuevos accidentes. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Trabajar con las autoridades locales las vías auxiliares. Una carretera como la Panamericana y el doble calzada está diseñada para ser de alta velocidad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Coordinar bien las obras complementarias para tener pocos sitios de paso. Pero si las auxiliares están bien trabajadas, entonces rápidamente nos podemos mover alguna distancia larga, cruzar por donde está permitido y volver. Si los gobiernos locales permiten que la zona donde están las auxiliares se poble, ya no se puede hacer eso. Y entonces, como no se puede pasar, la gente hace la desesperada. Comienzan a cruzar una vía de alta velocidad. Hoy día, felizmente, creo que hemos tenido una reunión magnífica con nuestro congresista, nuestro gobernador regional, para afinar los temas de la coordinación de trabajos. Hay cosas que caen en el ámbito de los gobiernos locales,
otras dentro del ámbito del legislativo y otras, por supuesto, en el gobierno central. Hoy día hemos hablado de cómo combinarnos para tener un buen trabajo, pero quiero aprovechar que están ustedes, señores formadores de opinión, señores que informan, ¿no?, que es importante. Más infraestructura va a traer más desarrollo, más crecimiento, más poblaciones y más tentaciones de cruzar estas vías. Entonces, la manera es con tiempo, con planificación, desarrollar las vías auxiliares. Y para eso, las agrupaciones de pobladores, ¿no?, más que tomar una infraestructura que causa una enorme externalidad en todos, pequeño comerciante que está llevando un producto que lo pierde, ¿no?, y que acumuló ese capital en muchos meses y años de trabajo, ¿no?, lo mejor es agruparse e ir donde el gobierno local y decirle: así lo tenemos que hacer, cuenta conmigo para liberar la vía, entre todos vamos a presionar al que no quiere, ¿no?, y lo sacamos. Y entonces de esa manera se piden los presupuestos, se hacen las obras y tenemos un desarrollo. Ministro, buenos días, señor congresista, gobernador, colegas. Willy Fernández, Radio Turbo Mix. Ante todo, con el gobernador sobre esta reunión que se ha tratado, ¿cuáles han sido los aportes tanto de las autoridades de esta localidad, asimismo también con el ministro sobre el tema de Tía María, allá en Arequipa? ¿Qué tanto se ha visto perjudicado o cuál es el resultado, el balance que el día de hoy usted nos puede dar acerca de esta paralización, de este conflicto social con el gobierno? Bueno, en relación a la pregunta que me hacen, quiero manifestar lo siguiente. Nosotros hemos presentado una propuesta al ministro y queremos agradecerle por la predisposición, primero, de continuar los ejes que se iniciaron ya y que ahora va a proyectarnos justamente hacia la carretera longitudinal de la sierra. Los 6 ejes transversales que nosotros conversábamos siempre, todos van a llegar a la longitudinal de la sierra. Van a llegar todos a través de diversos, por ejemplo, la carretera Barranca-Cajatambo va a llegar a Ollón y de Ollón se va a unir a Huánuco y ahí va a llegar a la longitudinal de la sierra. Huaura, Ollón igual. La carretera Chancay-Guaranaco va a llegar a Guayay y ahí llega también a la longitudinal de la sierra. La carretera central ya es evidente, la Lima-Canta también igual ya lo mencionó a través de Guayay. La carretera central, igualmente, todo es conocida por todos. La carretera a Cañete, Yauri, Chupaca, también llega a Junín y también llega a la longitudinal de la sierra. Vamos a ser una de las pocas regiones que sus 9 provincias van a llegar a la longitudinal de la sierra. Pero lo que nosotros hemos planteado el día de hoy no solamente es eso. Hemos planteado unir distritos que tienen vías de comunicación, que en este momento son carreteras regionales o departamentales, que van a permitir unir a las troncales que he mencionado. La de Barranca-Cajatambo se va a unir a través de vías internas con la de Huaura-Ollón con vías también igualmente con la de Chancay-Guaranaco y así sucesivamente. Y se va a crear una red longitudinal de la sierra dentro de la región Lima. Y justamente eso le hemos planteado al ministro y el ministro ya ellos tenían una visión, porque la longitudinal de la sierra que mencionaba al comienzo no pasa por la región Lima, pasa por otros departamentos. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos planteando es que se unan casi todos los pueblos de la región Lima, de la zona andina, para llegar desde Barranca hasta Yaguaros. Entonces esto va a posibilitar crear una red de corredores y va a unir a muchos pueblos que en estos momentos tienen vías, como he mencionado, de trocha. Nosotros tenemos prácticamente el 30% de las vías que están en trocha, ¿no? A diferencia de la metropolitana que tiene prácticamente 0. ¿No? Nosotros tenemos gran porcentaje en trocha y eso hace pues de que igualmente sin afirmar. Y por eso es que nosotros el día de hoy le hemos hecho un documento al ministro. Él lo ha tomado en cuenta y ha visto que la visión es muy similar. La visión que tiene el gobierno es unir los pueblos de la sierra. Y nosotros lo que estamos haciendo con la región Lima es unir también a los pueblos de la sierra, precisamente para que el desarrollo, movimiento, generar mayores oportunidades de negocios y lógicamente eso va a posibilitar que salga de la pobreza.
Yo me gustaría empezar complementando al gobernador. Efectivamente, yo creo que la reunión de hoy, y eso es el tema más importante, ha sido muy positiva por las enormes coincidencias en las visiones, ¿no? Como ha mencionado el gobernador, el gobierno del Perú está trazando carreteras longitudinales. La más conocida de ellas es la carretera longitudinal de la Sierra, ¿no? La carretera longitudinal de la Sierra es un proyecto que busca crear una carretera espejo de la Panamericana en la Sierra. Y en una lógica que donde hay infraestructura hay desarrollo. Así piensa el gobierno nacional, así piensa el gobierno regional. Pero nosotros como gobierno nacional no solamente estamos haciendo la carretera longitudinal de la Sierra, que es una longitudinal, digamos, la segunda, aparte de la Panamericana, sino una tercera, que es la carretera marginal de la selva, ¿no? Y hemos retomado ese viejo sueño y visión del presidente peruano, Fernando Belaúnde, sino que lo estamos complementando con corredores longitudinales que ya están llegando a estas alturas a Puerto Ocopa, ¿no? O sea, más de la mitad del trayecto. Una cuarta vía longitudinal es lo que ha mencionado el gobernador, tener en la misma región costa un corredor paralelo a la Panamericana. Ese corredor se está haciendo ahorita en Piura, se está haciendo en La Libertad, en Arequipa, en Moquegua, ¿no? Y es tiempo de hacerlo en Lima. El gobernador ha presentado un conjunto de proyectos que también resume la visión de los alcaldes, ¿no? Porque son vías que tienen un impacto regional y que potencian enormemente a cada uno de los componentes. Entonces es un proyecto que encuadra perfectamente. Pero también hemos hablado de un cuarto corredor que el gobierno ha querido adicionar, vía el cabotaje o vía el ferry, que es la carretera del Pacífico. Y allí también el gobierno regional está trabajando proyectos con el sector privado de tal manera que podamos tener un ferry, cosa que nosotros ya habíamos visto para el lado sur y en la región de la selva. Entonces se dan estas enormes coincidencias. Quiero también aprovechar para hablar de dos temas que son necesidades de los gobiernos provinciales, locales. Las autoridades locales nos han dicho que entienden la relevancia de la construcción de la red dorsal de fibra óptica que traerá la internet de alta velocidad a cada capital de provincia y de las redes regionales que lo traerán a cada capital de distrito y localidades. Y nos piden que apuremos esos proyectos. Entonces, ese también es un tema que se ha tratado, que es importante, que es transversal. Otro problema es el que tienen en el nivel de la recuperación de las vías vecinales, el rol de los institutos viales provinciales, ¿no? La necesidad de maquinaria pesada para temas de desastre, ¿no? Se han manejado dos ideas, una que viene del gobierno regional, que es utilicemos parte del presupuesto rápidamente, u otra es hagamos un programa nacional para reforzar a cada provincia con maquinaria pesada. En las próximas semanas vamos a ver cuál es el mejor camino, ¿no? Y ese es un tema también de preocupación de nuestros gobiernos locales. Lo otro es que creo que el programa de obras del gobierno en la región Lima viene avanzando a buen paso. Este corredor que mencionaba el gobernador, que va de Cañete, Lunahuaná, Yauyos, ¿no? Que une esas dos provincias, pero además que nos une con el departamento, la región de Junín, salió a licitación ya en las pasadas semanas, ¿no? Salió a licitación. Y como yo había dicho antes, además el otro corredor de Cajatambo, Barranca, sale a licitación en julio. Pero esto es un avance, ¿no? Que salgan ya a licitación quiere decir que esos proyectos ya siguen su curso y de eso sigue la primera piedra, de eso sigue la inauguración, ¿no? De diferentes tramos. O sea que por ahí vamos bien. Hablamos del corredor de Canta, también por ahí cómo van las obras. No he mencionado lo del corredor que va por Churín, pero allí ya se inauguró un tramo que es el tramo que va de Río Seco a Sayán, ¿no? Inaugurado, y queremos inaugurar pronto el siguiente, que es el que va desde Huaura
hasta Churín, pasando por Sayán. Este tramo lo hemos estado conversando con la empresa contratista para apurar las obras también, ¿no? Toda carretera tiene sus problemas. Hace 3 semanas nos hemos reunido con esta empresa, por lo tanto, hasta Churín deberíamos tener el problema resuelto en un horizonte de tiempo corto. Lo que queda es, en este año, consolidar la fase administrativa de la iniciativa privada cofinanciada que hará el otro tramo que falta, que es el que va de Ollón a Ama, ¿no? Proyecto grande, no solo para Lima, sino para Huánuco, porque tiene atado también mantener el corredor desde Vivo, Cerro de Pasco hasta Timbo María. En el caso de carretera central, quiero también decir que en caso de concesiones también estamos avanzando, no solamente con esta carretera Huacho-Pativilca, que como dije estamos añadiendo 150 millones a los 260 y tantos que ya hay, sino que ya se destrabaron vía 2 adendas las obras en carretera central, ¿no? Entonces, esto de acá nos permite poner en los siguientes meses, años, 320 millones de inversión, lo cual va a permitir, digamos, tener carretera central en su nivel óptimo. Eso no quiere decir que no sigamos mirando corredores en el nivel del gobierno local, inclusive en el nivel de la provincia de Huachirí. Hemos recibido hoy día otras propuestas, otras ideas, tercera ventana de iniciativas privadas cofinanciadas de los meses de enero y febrero. También hemos recibido de los privados algunas otras alternativas. Entonces, yo creo que haciendo un resumen de la reunión de hoy, es una reunión muy positiva, porque yo creo que la visión se sigue enriqueciendo con esta carretera paralela a la Panamericana en la parte alta, ¿no?, que es tan necesaria, con más corredores, con necesidades de telecomunicación, de maquinaria pesada. Y lo que yo creo más importante, y lo que nunca se le da tanto tiempo, es definir un modo de trabajo, ¿no?, con la representación nacional, con el gobierno local y con los gobiernos locales. Entonces el MTC va a tener, digamos, la manera de materializar en un horizonte de tiempo corto sus proyectos. Hay que recordar que esta carretera Cañete, Lunahuaná, Yauyos, ¿no?, el corredor, y también el de Zacatambo, se han demorado en realidad 2 años en hacerse, más el año que se terminó de perfilar el proyecto Perú 2, son 3 años. Nosotros deberíamos trabajar para tener un estándar de hacer un proyecto de esta naturaleza en la mitad del tiempo o menos. Y para eso el funcionamiento de las autoridades es clave. Es decir, si funcionamos bien, este corredor paralelo en la parte alta no debería esperar 3 años para empezar obra. Podríamos hacerlo. Señor gobernador, señor ministro, buenas tardes. Johnny Laos de Radio Estéreo 92 y de Revista Confirmado. Hay una inquietud muy grande. Conocen los altos índices de delincuencia, la piratería de las carreteras, ¿no? Los piratas de carreteras paran asaltando, no hay respeto por parte de las empresas de transporte. Suben en cualquier lugar los pasajeros y ahí es donde suben los delincuentes. ¿Qué tanto se está vigilando a las empresas de transporte interprovincial? Otra inquietud, Huacho ha crecido enormemente, estamos en la sede del gobierno regional. Mucha gente viaja al norte, no hay un terminal terrestre para las empresas del norte. Suben en el puente Huaura, muchas veces ha habido accidentes de tránsito. Entonces, mi inquietud va por ello porque he recibido la queja de la población que necesita un terminal. Se está haciendo un terminal interprovincial solo de Huacho a Lima, a Huaral y a Barranca. Pero al norte hay mucha gente que viaja, ¿no?, al norte del país. Entonces, ¿qué coordinaciones podrían hacer con el gobernador para ver ese tema de un terminal apropiado para las empresas de transporte que van hacia el norte del país? Gracias. Yo creo que en el tema de seguridad hay que recordar que el tema de seguridad es un elemento hoy día central para desarrollar. Ese es nuestro reto. Tenemos que resolver eso. Hay otros. La educación pública, por ejemplo, la salud, la seguridad y ser un país más diversificado productivamente. De todos estos, la seguridad es probablemente el reto más grande, ¿no? Bien, ¿qué estamos haciendo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? A lo largo de los años se han acumulado una serie de estadísticas sobre tipos de asaltos, de mal funcionamiento del servicio. Y ustedes imagínense cómo funciona un ministerio, ¿no?, para poder tener un control.
Entonces, lo que tenemos que hacer como país es utilizar la tecnología, ¿no? Utilizar la tecnología para resolver el problema. En el mes de diciembre del año pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas ya le dio viabilidad presupuestal. Viabilidad presupuestal significa que el Perú tiene dinero hacia el futuro y hasta que termine el proyecto para ese proyecto, a una iniciativa privada cofinanciada que se llama el Sistema Inteligente de Transporte, que consiste en poner en 12.000 kilómetros, eso es la mitad de la red nacional vial, en 12.000 kilómetros, sensores, cámaras, radares, que nos permitan tener un control de la flota. O sea, es como pasar de la noche al día, porque vamos a tener ojos. Asimismo, en el presupuesto aprobado a fines del año pasado, hemos puesto una cantidad de recursos para que el regulador del transporte terrestre, que no es el MTC, sino la SUTRAN, disponga de 27 millones para la compra de 200 patrulleros de carretera y otras unidades de moto, de tal manera que tengamos en el lado de la policía un contingente y unidades que se puedan coordinar directamente con la SUTRAN. Entonces, estos son mecanismos que se están utilizando hoy y que van a tener un enorme impacto hacia adelante. Ustedes van a pasar de la noche al día con el sistema inteligente de transporte. Por supuesto, este es un proyecto grande, es un proyecto que maneja miles de datos en tiempo real por segundo, ¿no? Y de manera centralizada. Entonces, este proyecto, yo creo que en el lapso de un año ustedes podrían ya hacer una visita al centro que va a tener el manejo de todo el sistema, ¿no? Pero esto es una cosa que ni siquiera podemos imaginar, que las autoridades, cuando han viajado a otros países, la han visto. Por eso que el gobierno ha venido trabajando esta idea ya como más de un año, ¿no? Entonces, esa es la manera que vamos a tener para mejorar sustantivamente en lo que es el control de la flota en el tema de la seguridad. Hay que decir también, no es un tema del sector, que así como en educación se han hecho apuestas presupuestales nunca hechas en la historia, hoy día también en el presupuesto del año pasado ha empezado a verse, ¿no? También saltos importantes en lo que es el reforzamiento de la policía. Eso, creo, solo nos puede llevar en unos años más a un nivel de funcionalidad de la policía totalmente superior, ¿no? Entonces, porque uno tiene que hacer las apuestas presupuestales en lo que cree se tiene que resolver. Entonces, eso ya se empezó, lo mismo en el caso de la educación. Entonces, eso es lo que yo podría comentar, naturalmente, el ministro Pérez Guadalupe podría ampliar. En el caso de los terminales, seguir consolidando estos servicios, o sea, hay una lucha permanente con el tema de la informalidad. La informalidad no surge porque a alguien se le ocurre hacer una travesura. La informalidad es un problema económico que va naciendo de tener niveles de ingresos bajos, que va resultando de tener un sistema educativo descuidado mucho tiempo, sobre todo en la parte pública, ¿no? De tener entonces nosotros programas educativos, programas de infraestructura, de diversificación productiva que eleven la productividad y el nivel de ingresos de la gente, que el Perú está en ese trayecto, porque es uno de los países más promisorios de América Latina. Eso de ahí poco a poco va desapareciendo. O sea, la informalidad es un problema económico que se resuelve en una buena parte en el largo plazo. En el corto plazo, ¿qué tenemos que hacer las autoridades? Naturalmente, dar las facilidades para que las actividades formales, ¿no? Y que son más seguras se vayan estableciendo con más rapidez, ¿no? Entonces, eso es lo que hay por allí. Yo creo que una puerta abierta para aprovecharla y para seguir consolidando cosas que ya se están logrando en otras rutas. Así que de ese lado yo creo que una coordinación en la línea de lo que yo había comentado. Rolando Valcari, Andagua Regional.
En el sector transportes y comunicaciones se ha evaluado de alguna manera la posibilidad de un tren de cercanías entre Paramonga y San Vicente de Cañete, que tiene una distancia total de unos 350 kilómetros, donde se cubriría esta ruta con carga y pasajeros en un promedio de 2 horas. Esta ha sido, yo creo, otra de las coincidencias. Una de las primeras cosas que conversé con el presidente de la República fue sobre trenes, sobre la necesidad de tener trenes de cercanía. Hoy día hemos conversado con el gobernador regional, tiene, digamos, las mismas visiones, o sea que yo creo que por allí lo que ustedes tienen que saber es que en el lado de las ideas, de la visión, los trenes de cercanía están. Sin embargo, también hay que notar un detalle. Y la primera iniciativa privada que recibimos se denominó el Tren de la Costa, que es una infraestructura mucho mayor, pero que hace el rol también de un tren de cercanía, porque unía Lima con toda la parte norte, digamos, de la región, incluyendo, por ejemplo, Huacho, pero esto también era para La Libertad, Lambayeque, gran parte de Piura. Es una idea que va a venir de todas maneras, porque la visión es la misma, todos coinciden que estos proyectos hay que hacerlos. De hecho, los colegas de Tumbes nos están pidiendo que ese tren no termine en Sullana, sino que termine en Tumbes. Pero yo les decía, estamos entrando en ese tema. Para que ustedes se den cuenta, el reto no es de las ideas, sino de los presupuestos. El tren de cercanías vale 9.500 millones de dólares. Al cambio de hoy, eso nos da 28.500 millones de soles. Que eso es todo lo que ha tenido el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en 4 años. O sea, pasar de tener 53% de la red nacional, ¿no?, y asfaltada a 85%, que es el salto de este gobierno, más lo que es en puertos, aeropuertos, el programa de puentes, las redes de telecomunicación, los otros trenes, los metros de Lima, todo eso vale como el tren de la costa. Entonces, ¿cuándo haremos ese tren? El Perú va a tener capacidad de pagarlo, dado el otro portafolio de proyectos que tenemos, en el año 2024. En el año 2024 vamos a tener capacidad de hacer pagos importantes para una infraestructura de este tipo, ¿no?, que cuesta mucho más que una línea de metro. Tenemos que tener el doble de esa capacidad. La vamos a poder pagar en el año 2024. Pero no quiere decir que vamos a empezar la obra en el 2024. Como estas iniciativas tienen un componente de pago por inversión, como mínimo deberíamos apostar a tener 2 años de inversión pura, que tiene que ser el privado. Cuando vino el Tren de la Costa no vino con inversión privada, venía con pago por obra. O sea que el gobierno tenía que pagar en cada momento, o sea, no después, ¿no? Entonces tiene que haber esa particularidad técnica. 2 años de inversión, lo cual nos lleva al 2020. Pero nosotros necesitamos, para una obra de esa magnitud, por lo menos 2 años para liberación de interferencias y expropiaciones, lo cual nos lleva al 2020. Como la fase administrativa dura 2 años, nos lleva al 2018. Quiere decir que en el 2017, ¿no?, se puede decir, quiero recibir ideas de iniciativas privadas cofinanciadas en la ventana del 2018, su año y medio de fase administrativa, buena pro, 2 años de expropiación y liberación de interferencias, años de inversión, donde ya algunos tramos deben estar funcionando, y Perú comienza a pagar en el año 2024, ¿no? Esa es más o menos la manera que tenemos que mirar esto. Y sí es importante lo que yo le decía de las ideas, porque estos proyectos escapan largamente lo que es un plazo de un gobierno, inclusive el gobierno digamos, general, ¿no?, más de un gobierno local. Entonces, por eso la visión que hay en el gobierno regional es importante, y en el gobierno nacional, porque es trabajar para los siguientes gobiernos, ¿no? Entonces, pero la visión es importante. Y en el Perú tenemos, yo creo que tener ese tipo de visiones y consensos.